Imagínate que te acuestas en Barcelona y te despiertas en París más o menos 6 horas después. ¿Te gustaría? Es lo que más y más personas están haciendo en otras partes de Europa. Se montan en tren. Con todo lo que tenemos que cambiar para reducir nuestras emisiones de CO2, el tren parece una alternativa muy buena al avión. Y, seamos honestos, viajar en tren es una experiencia única que no tiene nada que ver con el avión. Ves pasando el paisaje, puedes andar en el mismo tren, conoces a gente y de verdad puedes ver algo de las ciudades por las que pasas. ¿Para ti es una alternativa? ¿Tú viajarás en tren? En el vídeo de hoy queremos explorar si el tren de verdad es una buena alternativa y sobre todo si es una alternativa sostenible. Si merece la pena para, por ejemplo, también las empresas. Te invitamos a acompañarnos en este viaje. Antes de empezar con el vídeo, poco a poco estamos creciendo y eso es gracias a ti. Nos gustaría llegar a mucha más gente y por ello queremos pedirte que compartes este vídeo con tus amigas y tus compañeros de trabajo y que te animes a suscribirte. Muchas gracias. Emisiones de CO2. En 2016 se firmó el Acuerdo de París, donde los países del mundo se pusieron de acuerdo sobre la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero. En base a esto, la Unión Europea creó el Pacto Verde, en el que los países europeos se han puesto de acuerdo para rebajar las emisiones de CO2 en un 25% para el año 2030. Y según la Unión Europea, el sector del transporte es responsable de casi un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2018. El transporte por carretera tiene la gran mayoría de las emisiones. Sin embargo, el sector de la aviación es responsable de un 13% de ellas, el transporte por ferrocarril solo 0,4% de las emisiones. El renacimiento del tren. Gracias a todo esto, el tren está viviendo un renacimiento en el que el tren nocturno es el principal protagonista. Imagínate el tren de Harry Potter o Asesinato en el Oriente Express, por no olvidar varias películas donde James Bond viaja en trenes. ¿También te vienen este tipo de imágenes románticas? En las últimas décadas, gracias a los vuelos baratos de corta distancia, este tipo de tren perdió enormes cantidades de terreno frente al avión, pues los costes de la infraestructura impedían la competencia en precios de los trenes. Sin embargo, la liberación del mercado y la desvinculación de los costes estructurales en favor de reducir el impacto ecológico está aumentando su popularidad. La imagen de transporte limpio que tiene el tren es su gran ventaja, hasta el punto de que Francia ha prohibido los vuelos cortos si hay una posibilidad de viajar en tren de menos de 2 horas y media. También en España hay una propuesta de ley para un cambio parecido. Hay ya diferentes startups con la propuesta de aumentar la cantidad de trenes nocturnos y diferentes países están haciendo esfuerzos para restaurar este tipo de tren. ¿De verdad es mejor el tren? Naturalmente no vamos a mentir. Si vas viajando en tren, dependiendo de la distancia, el avión es muchísimo más rápido. Distancias largas, por ejemplo, viajar desde Barcelona a Lisboa cuesta más tiempo en tren. Sin embargo, distancias cortas, toma un vuelo que dura 1 hora y 15 minutos. Tienes que estar en el aeropuerto 1 hora o 2 antes de volar y luego tienes que viajar entre la ciudad y el aeropuerto. Contando este tiempo en el viaje, un vuelo de esta duración se convierte en un viaje de más de 3 horas. En tren tardarías lo mismo y además podrías trabajar sin interrupciones mientras viajas. Pero esto es el tiempo. Más interesante es la comparación en CO2. Ya te hemos contado que a nivel europeo el tren es responsable de solo 0,4% de las emisiones. Pero, ¿qué pasa si empezamos a comparar trayectos? En nuestra búsqueda, desafortunadamente, no hemos encontrado suficientes datos de Latinoamérica y por eso te invitamos a todos y todas nuestros oyentes a echarnos una mano para completar los datos. En la página de EcoPassenger, que puedes encontrar en la descripción como todas las otras referencias que ves apareciendo, hemos analizado un trayecto en Europa. Un viaje de Madrid a Barcelona en tren emite unos 18,2 kilogramos por persona. El coche emite unos 26 por persona
si le metemos 5 personas. Y el avión emite unos increíbles 140 kilogramos por persona, 8 veces más que el tren. Si el dinero y el tiempo es más importante que el medio ambiente, ya lo decía Greta Thunberg, deberías avergonzarte volar. Pero hay crítica. Es evidente que coger el tren genera menos emisiones de CO2 que el avión, pero estamos hablando del viaje mismo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta el carbono incorporado de la infraestructura. La construcción de las vías implica una gran cantidad de emisiones por la producción del acero y el hormigón necesarias para las mismas. Estas emisiones no se suelen contar en los números dados anteriormente. Entonces, hemos buscado. En un estudio de 2012 de Winston y Kageson explica que hay una ventaja si viajamos menos en avión. Naturalmente, el uso extenso de las vías existentes es necesaria para equilibrar más rápido las emisiones incorporadas. En 2019, Ulokbenga, Kalibiotis y Saxe analizaron múltiples estudios y llegaron a la conclusión que, de promedio, una vía nueva de ferrocarril requiere unos 20 años para devolver las emisiones de la construcción. Considerando que la mayoría de las vías se construyen con una vida útil mucho mayor, nos parece que queda clara la cosa. Y luego la gran pregunta: ¿cómo hacer que cojamos el tren? Para nosotros, los viajeros, el gran problema del tren es el coste del viaje. Entonces, una forma sencilla de empezar a hacerlo más atractivo es jugar con el precio. Con ventajas fiscales, por ser más respetuoso con el medio ambiente, sería un comienzo. Por ejemplo, se podría imponer un impuesto de contaminación basado en la emisión de gases de efecto invernadero. O prohibir los vuelos de corta distancia, como la propuesta de ley francesa. Para las empresas la clave está en el tiempo. Obviamente necesitan que los trayectos sean rápidos. Por tanto, trayectos menores de 2 horas y media serán más productivas en tren, con el beneficio de los criterios ASG. Además, en viajes más largos, el uso del tren escama nos dobla en sostenibilidad y economía. Ideas finales. El tren es el medio de transporte más sostenible que hay, después de la bicicleta. Más aún si cuidamos la infraestructura. Esto significa que las empresas que van en serio con la reducción de sus emisiones de CO2 deben apostar por este medio de transporte. ¿Vas a mirar trenes nocturnos para tu próximo viaje de negocios? El bosque sigue creciendo, ayúdanos a cuidarlo.